Me agarró del cuello. Pero yo soy la conserje de 64 años, con pasado militar, que el millonario nunca vio venir. Esas palabras aún resuenan en mi mente, filosas como el acero frío de una bayoneta. El impacto no vino del agarre en sí, sino de lo poco que les importó a la familia para la que trabajaba. Tal vez estás terminando tu turno, revisando las cámaras o cerrando el edificio mientras el mundo duerme. Dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es allá? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Me llamo Margarita, 64 años, con manos curtidas que han tallado más pisos de los que me importa contar. Estas manos una vez sostuvieron un rifle M16 en el calor del desierto de Kuwait, firmes y seguras. Ahora agarran trapeadores y trapos de limpieza en un penthouse con vista al lago de Xochimilco. Me duele la espalda mañanas, encorvada por décadas de inclinarme sobre fregaderos industriales y excusados. El uniforme azul marino que uso me queda flojo, demasiado grande, porque lo pidieron en talla equivocada y nunca se molestaron en cambiarlo. Parece que he sido invisible toda mi vida, invisible para mis sargentos que gritaban órdenes sin ver a la muchacha asustada de milpa alta que había debajo. Invisible para mi exmarido, que me dejó por una mujer más joven mientras estaba destacada en el extranjero, alegando que nunca estaba realmente presente de todas formas. Y ahora, invisible para la familia Mendoza, cuya fortuna de 30 millones de pesos construida sobre inversiones tecnológicas y comercio de criptomonedas, no pudo comprarles decencia humana básica. El penthouse se encuentra en el piso 42 de Torre Reforma en la Ciudad de México, todo vidrio y mármol, y superficies de acero frío que no reflejan más que vacío. Cada mañana a las 5:30, tomo el elevador de servicio hasta arriba, mis llaves tintineando contra mi cadera como placas de identificación de otra vida. El sonido hace eco en esos pasillos estériles donde mis pasos quedan amortiguados por tapetes persas que valen más que los carros de la mayoría de la gente. Ricardo Mendoza hizo su dinero temprano. Boom de las .com. Luego pivoteó a bienes raíces, después Bitcoin cuando costaba centavos. Ahora su portafolio abarca desde bonos municipales hasta cuentas offshore en las Islas Caimán. Su esposa Paloma heredó activos petroleros de la fortuna texana de su papá. Juntos valen más que el PIB de algunos países pequeños. Pero la riqueza, he aprendido, no te hace rico en carácter. Ese jueves en la mañana empezó como cualquier otro. Abrí la puerta principal al amanecer, reinicié el sistema de alarmas y comencé mis rondas. El café se estaba preparando en la cocina, granos importados de Chiapas que costaban más por kilo de lo que yo gano en una semana. A Paloma le gustaban sus huevos estrellados. Ricardo prefería su avena con arándanos orgánicos y un chorrito de miel de Yucatán. Su hijo Bruno, de 28 años y aún viviendo de los dividendos de papi, usualmente salía tambaleándose al mediodía exigiendo lo que quedara. Estaba sacudiendo los estantes de caoba en el estudio de Ricardo cuando pasó. El cuarto olía a libros encuadernados en cuero que nunca había leído y puros cubanos que nunca fumaría. Solo utilería en su performance de éxito. Sus pantallas de trading parpadeaban con números verdes y rojos, precios de Bitcoin bailando como latidos del corazón a través de múltiples monitores. El hombre probablemente ganaba más dinero mientras se cepillaba los dientes de lo que yo vería en 6 meses. ¡Margarita! Su voz cortó el silencio matutino como una navaja. ¿Qué carajos es esto? Me volteé para verlo sosteniendo una copa de vino de cristal, o lo que quedaba de una. El cristal Waterford yacía destrozado en su escritorio de caoba. Vino tinto empapando documentos de inversión que valían millones. Se me hundió el corazón. Había estado limpiando alrededor de su espacio de trabajo más temprano, tratando de no disturbar los papeles que detallaban su más reciente adquisición, una cadena de hoteles de lujo en Playa del Carmen. Lo siento mucho, señor Mendoza.
Debo haber empujado la mesa cuando estaba. Debes saber que... Su cara se enrojeció, las venas saltándose en su cuello. El hombre que podía comprar y vender manzanas enteras de la ciudad estaba ahí temblando de rabia por una copa que probablemente le costaba menos que el interés que ganaba en el tiempo que tardó en romperse. ¿Tienes idea de lo que eran esos documentos? El trato del Hotel Meridian, 300 millones en activos y ahora están manchados de vino. Señor, puedo imprimir copias nuevas, puedo... Fue entonces que pasó. Su mano salió disparada más rápido de lo que mi entrenamiento militar pudo reaccionar, dedos cerrándose alrededor de mi garganta con fuerza sorprendente. No lo suficiente para realmente lastimarme. Había sido ahorcada por hombres más grandes y más crueles en el entrenamiento básico, pero lo suficiente para dejar claro su punto. Sus dedos manicurados presionaron contra mi tráquea, su Rolex dorado frío contra mi piel. Vieja estúpida, siseó, su aliento caliente y agrio. ¿Entiendes lo que me cuesta la estupidez? Podría haber roto su agarre. 20 años en el ejército te enseñan cosas sobre palancas y puntos de presión que no desaparecen con la edad. Podría haberlo tenido en el suelo en 3 segundos, jadeando por aire y preguntándose qué le había pegado. Pero no lo hice, porque necesitaba este trabajo. Porque a los 64, empezar de nuevo no es una opción, cuando no tienes nada ahorrado para el retiro, excepto la miserable pensión de un ejército que te usó y te escupió. Así que me quedé ahí, sintiendo sus dedos alrededor de mi garganta, y asentí. Entiendo, señor. Me soltó y se volteó hacia sus pantallas, ya olvidándose de que existía. Limpia este desastre, y que no vuelva a pasar. La peor parte no fue el contacto físico. Había sobrevivido cosas peores en zonas de combate donde el enemigo realmente quería matarme. La peor parte fue que Paloma entró 5 minutos después. Me vio en mis manos y rodillas recogiendo fragmentos de vidrio y preguntó si había recordado recoger su ropa de la tintorería. No, ¿estás bien? No, ¿qué pasó? Solo molestia de que sus blusas de seda pudieran seguir colgadas en la tintorería. Esa noche me senté en mi pequeño departamento estudio en la Doctores, 43 pisos, y un mundo lejos de su penthouse. Mi departamento estaba amueblado con desechos del mercado de pulgas y muebles que había construido yo misma, habilidades aprendidas de mi padre, quien trabajó en construcción hasta que se le acabó la espalda. Las paredes eran delgadas y podía escuchar a la señora Chen de al lado viendo sus telenovelas coreanas, el diálogo emocional sangrando a través del tablaroca. Me miré en el espejo del baño, tocando mi garganta, donde sus dedos habían presionado. La piel ya no estaba ni roja, pero la memoria persistía como un dolor fantasma. Había sido agarrada por soldados enemigos en Kuwait, por geís borrachos que pensaron que podían aprovecharse de una mujer en uniforme, por mi exmarido durante nuestras peores peleas. Pero de alguna manera, esto se sintió diferente. Esto se sintió como la prueba final de que me había convertido exactamente en lo que más temía, desechable. Mi teléfono zumbó. Un texto de Bruno Mendoza. No la regues otra vez, o estás fuera. Ni siquiera la decencia de una conversación. Solo un despido digital frío, enviado mientras probablemente estaba holgazaneando en la alberca infinita de su azotea, gastando su fondo de inversión en intercambios cripto que le ganaban miles o se los hacían perder igual de rápido. Toda su existencia financiada por algoritmos y el portafolio de papi, nunca trabajando un empleo real o entendiendo lo que significaba ganar un peso a través del sudor. Había estado trabajando para la familia Mendoza por 8 meses, desde que respondí su anuncio en Mercado Libre buscando manejo discreto del hogar. El salario era decente, mejor que los edificios de oficinas que había limpiado en el centro, donde los guardias de seguridad trataban a los conserjes como criminales potenciales
y los trabajadores de oficina dejaban sus peores desastres para que nosotros los manejáramos. Los Mendoza prometían algo diferente. Valoramos la lealtad, había dicho Paloma durante mi entrevista. Tratamos a nuestro personal como familia. Familia. La palabra había significado algo para mí una vez. Había crecido en una parcela de maíz en las afueras de Xochimilco, donde familia significaba que todos ayudaban durante la temporada de cosecha, donde mi mamá hacía suficiente mole para alimentar a quien llegara para la comida dominical, ya fueran primos de 3 estados o vecinos cuyas cosechas habían fallado. Familia significaba cuidarse el uno al otro, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Pero había aprendido que la gente rica usa las palabras diferente que el resto de nosotros. Cuando dicen familia, quieren decir conveniente. Cuando dicen lealtad, quieren decir cállate y haz lo que te digan. Cuando dicen te valoramos, quieren decir hasta que no lo hagamos. Debí haberlo visto venir. Las señales de advertencia estuvieron ahí desde el principio. Pequeñas humillaciones que se acumularon como sedimento en el lecho de un río. La manera en que Paloma me entregaba sus platos sucios sin mirarme, como si fuera una pieza de maquinaria diseñada únicamente para limpiar. La manera en que Ricardo discutiría sus tratos de negocios en altavoz mientras yo trabajaba a su alrededor, nunca considerando que podría entender de qué estaba hablando, o que podría tener opiniones sobre su ética. Como la vez que se jactó con su abogado sobre vender en corto acciones de energía renovable justo antes de presionar para que se relajaran las regulaciones ambientales. O cuando se rió de cobrar a los huéspedes de sus hoteles tarifas extras por Wi-Fi mientras pagaba a su personal de limpieza el salario mínimo. El hombre que predicaba sobre el capitalismo del libre mercado mientras usaba cada laguna fiscal que sus contadores caros pudieran encontrar. Pero no era solo la bancarrota moral lo que me desgataba, era el recordatorio constante de que no importaba. La manera en que discutían planes de vacaciones a sus casas en Valle de Bravo y Los Cabos mientras yo limpiaba sus encimeras, nunca considerando ni una vez que me podría gustar viajar a algún lado además del Soriana para sus compras de despensa. La manera en que se quejaban de que sus retornos de inversión habían bajado 3%, mientras yo calculaba si podía permitirme tanto mi medicamento para la presión arterial como mi recibo de luz en el mismo mes. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras actuando tu vida en lugar de vivirla, parada en la casa de alguien más, rodeada de su riqueza y éxito, preguntándote si hubieras tomado decisiones diferentes. ¿Serías tú la que tiene las copas de cristal en lugar de la que las limpia? La soledad era peor que la falta de respeto. Había estado sola desde mi divorcio hace 15 años. Cuando Tomás decidió que no podía lidiar con estar casado con alguien que había visto combate. «Estás diferente», había dicho, como si fuera mi culpa en lugar del ejército por mandarme a lugares donde chicos de 18 años aprendían cómo se ven los seres humanos cuando han sido despedazados por bombas en el camino. «Dura», me llamó, distante. Tal vez era dura. Tal vez ver a tus amigos morir en un desierto extranjero te endurece de maneras que no se lavan en duchas civiles. Tal vez aprender a matar gente antes de que te maten cambia algo fundamental en tu alma. Pero había tratado de suavizarme para él, tratado de ser la esposa que él quería en lugar de la mujer en que me había convertido. No importó. Se fue de todas formas, llevándose la mitad de nuestros ahorros y nuestro perro, dejándome con una casa vacía y un corazón púrpura que no podía pagar la hipoteca. Mi hija Lisa ya no me hablaba. No desde que me perdí su graduación universitaria por un destacamento del que no me podía salir. Me había enviado fotos por texto, ella en su birrete y toga, sonriendo con la nueva esposa de Tomás, la mujer que había entrado al papel que yo había vacante. «Gracias por no estar aquí», había escrito. Como siempre.
Traté de explicar que el servicio militar se trataba de sacrificio, de servir algo más grande que uno mismo. Pero ¿cómo le explicas el deber a alguien que piensa que el deber es solo otra palabra para abandono? ¿Cómo le dices a tu hija adulta que te perdiste su niñez no porque no la amabas, sino porque amabas a tu país lo suficiente para pelear por él? Ahora, a los 64, estaba limpiando excusados para gente que nunca había sacrificado algo más significativo que su preferencia por café importado. Gente cuyos hijos los llamaban todos los días, cuyos matrimonios sobrevivieron porque nunca fueron probados por algo más difícil que escoger entre el Mercedes y el BMW. El hogar de los Mendoza funcionaba con horarios tan precisos como operaciones militares, pero sin ninguno del honor o propósito. Ricardo salía hacia la Bolsa Mexicana de Valores a las 7 en punto cada mañana. Sus trajes Armani planchados a la perfección, su portafolio italiano de cuero repleto de reportes sobre rendimientos de bonos municipales y operaciones de minería de criptomonedas. Paloma tenía su clase de yoga a las 9, seguida de almuerzo con su comité de caridad, un grupo de mujeres adineradas que recaudaban dinero para causas que nunca habían encontrado personalmente. Bruno era el peor de todos. Un hombre adulto que nunca había tenido un trabajo real, viviendo de distribuciones trimestrales de su fondo de inversión mientras pretendía ser emprendedor. Su más reciente aventura empresarial era algo llamado TechFlow Solutions, una empresa consultora sin clientes, sin empleados y sin propósito claro, más allá de proveer deducciones fiscales para los contadores de su papá. A veces me siguió por el departamento haciendo comentarios sobre mi trabajo que se sentían diseñados para recordarme mi lugar. Asegúrate de limpiar bien los zoclos del baño de visitas, me decía, aunque había estado limpiando zoclos desde antes de que él naciera. Viene el club de lectura de mi mamá y se dará cuenta si algo está sucio. La implicación era clara. El fracaso no era solo poco profesional, era personalmente embarazoso para ellos. Mis errores reflejaban en su estatus, su imagen, su narrativa cuidadosamente construida de éxito y superioridad. No era solo su empleada, era una amenaza potencial a su reputación. Una mañana a finales de septiembre, llegué para encontrar a Ricardo en su estudio, paseándose de un lado al otro mientras hablaba animadamente con alguien en su audífono Bluetooth. Sus pantallas de trading no mostraban más que números rojos. Bitcoin se había desplomado durante la noche, eliminando millones en ganancias de papel. Su voz llevaba el pánico particular de un hombre viendo su patrimonio neto evaporarse en tiempo real. No, estaba diciendo. Los mercados de Shanghái no abren por otras 3 horas. Aún podemos cubrir nuestra posición en el mercado de futuros. Traté de pasar junto a él hacia la cocina, pero levantó un dedo, la señal universal de «Espera, soy más importante que tú». Así que me quedé ahí, invisible, escuchándolo perder más dinero en 10 minutos de lo que yo ganaría en 5 años. «¡Margarita!», ladró cuando finalmente terminó la llamada. «¡Café! Ahora, y hazlo fuerte. Sin por favor. Sin gracias. Solo una orden ladrada a una subordinada cuyos sentimientos no registraban en su radar emocional. Le hice su café, una mezcla especial que costaba $40 por kilo, servido en una taza que probablemente costaba más que mi renta mensual. Y lo puse en su escritorio junto a reportes detallando su más reciente adquisición. Un portafolio de propiedades comerciales en el centro de Detroit que planeaba voltear para condos de lujo. La jugada de gentrificación lo había llamado cuando se jactaba ante su club de inversión. Comprar vivienda de bajos ingresos, echar a los residentes, renovar para jóvenes profesionales, retornos garantizados. Pensé en mi hermana Carmen, quien había sido desalojada de su vecindario en Guadalajara cuando los desarrolladores descubrieron que las comunidades de clase trabajadora podían transformarse en distritos trendy,
para gente con empleos tecnológicos y fondos fiduciarios. Había vivido en el mismo departamento por 12 años, crió a sus hijos ahí, construyó relaciones con vecinos que se convirtieron en familia escogida. Luego, su renta se duplicó, después se triplicó, hasta que fue forzada a mudarse 40 minutos afuera de la ciudad a un lugar donde no corrían los camiones y las tiendas de abarrotes vendían comida caducada. Pero para Ricardo, el desplazamiento era solo data en una hoja de cálculo. La pobreza era una oportunidad de mercado. El sufrimiento humano era un costo aceptable de hacer negocios, mientras los retornos justificaran la inversión. Esa mañana, mientras sacudía su librero, noté una nueva adición a su colección: El arte de la guerra, por Sun Tzu. Nunca había ido a la guerra, nunca visto las secuelas de batallas reales, nunca tuvo que explicar a un soldado de 19 años por qué su mejor amigo no regresaría a casa. Pero mostraba el libro como un trofeo, como si entender estrategia y táctica fuera algo que pudieras comprar en Gandhi, en lugar de algo que aprendías sobreviviendo situaciones donde la decisión equivocada mataba a la gente. La ironía no se me perdía. Aquí estaba yo, una veterana de combate que realmente había vivido el arte de la guerra, limpiando la casa de un hombre que pensaba que entendía el conflicto porque había leído sobre él en una edición encuadernada en cuero que hacía juego con su decoración de oficina. ¿Sabes lo que te enseña la guerra real? Te enseña que la fuerza no se trata de dominación, se trata de resistencia. Te enseña que las victorias son a menudo invisibles, medidas no por lo que ganas, sino por lo que te rehúsas a perder. Te enseña que la voz más fuerte en el cuarto usualmente está conectada a la persona que nunca ha sido verdaderamente probada. Ricardo Mendoza nunca había sido probado, no realmente. Había heredado su dinero semilla del imperio de talleres mecánicos de su padre. Lo convirtió en activos digitales durante el boom.com y montó olas de mercado que levantaron todos los barcos. Su éxito fue timing y suerte y acceso a oportunidades que gente como yo nunca ve, pero lo usaba como virtud personal, como si su saldo bancario fuera prueba de su superioridad moral. El punto de quiebre vino en un jueves lluvioso en octubre. Estaba limpiando el baño principal, tallando azulejos de mármol importado que costaban más por pie cuadrado que lo que yo pagaba de renta mensual, cuando Paloma irrumpió sin tocar. Estaba llorando, lágrimas reales corriendo por sus mejillas quirúrgicamente mejoradas, sosteniendo su teléfono como si contuviera noticias devastadoras. «Margarita», sollozó, «necesito que hagas algo por mí, algo importante». Mi corazón se ablandó a pesar mío. Por un momento se veía vulnerable, humana, despojada de la armadura de riqueza y privilegio que usualmente nos separaba. Tal vez esto era el momento cuando familia finalmente significaría algo real. Por supuesto, señora Mendoza. ¿Qué necesita? Necesito que le mientas a la policía. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Señora, Bruno tuvo un accidente anoche, un atropello y fuga. Había estado bebiendo, pero dice que no estaba manejando. Dice que tú lo llevaste al club y lo recogiste. Dice que puedes dar fe de dónde estaba. La miré, mi mente acelerada. Bruno había estado fuera Dios sabe dónde, probablemente bebiendo y manejando el Porsche de papi como si fuera dueño de las calles. Alguien había sido lastimado, tal vez matado, y querían que proporcionara una coartada falsa para mantener a su precioso hijo fuera de la cárcel. Señora Mendoza, no puedo. Haremos que valga la pena, me interrumpió. 50,000 pesos, efectivo. Solo diles que tú lo manejaste, una conversación pequeña, y puedes retirarte cómodamente. 50,000 pesos, más dinero del que había visto jamás en un lugar. Suficiente para conseguir un departamento decente en un vecindario más seguro, suficiente para tal vez visitar a mi hija Lisa y tratar de reconstruir lo que habíamos perdido.
Todo lo que tenía que hacer era mentir a oficiales de policía que solo trataban de hacer su trabajo. Solo trataban de conseguir justicia para quien quiera que Bruno hubiera lastimado. No, dije quedito. Sus lágrimas se detuvieron instantáneamente, reemplazadas por algo frío y calculador. ¿Perdón? Dije no. No voy a mentir a la policía. No voy a ayudar a encubrir lo que sea que Bruno hizo. La cara de Paloma se transformó, la máscara vulnerable resbalándose para revelar algo más feo debajo. ¿Entiendes lo que estás votando? ¿Entiendes con qué facilidad podemos reemplazarte? Sí, señora. Entiendo perfectamente. Esa tarde, después de terminar mi turno en silencio, me senté en mi departamento pensando sobre la integridad. En el ejército teníamos un dicho: el carácter es lo que haces cuando nadie te está viendo. Pero había aprendido algo más a través de los años. La integridad es lo que haces cuando todo el mundo te está viendo, cuando las consecuencias son reales, cuando hacer lo correcto te cuesta todo lo que no te puedes permitir perder. Pensé en mi padre, quien había trabajado construcción toda su vida sin jamás cortar esquinas o usar materiales de calidad inferior, incluso cuando los jefes lo presionaban para terminar más rápido y más barato. Tu nombre está en todo lo que tocas, solía decir. Asegúrate de que sea algo de lo que puedas estar orgullosa. Pensé en mi madre, quien limpió casas para familias ricas durante la Gran Depresión, quien nunca robó ni siquiera un bolillo a pesar de alimentar 5 niños con cualquier sobra que pudiera encontrar. Pobre no significa deshonesta, nos decía. Los tiempos difíciles no cambian quién eres, lo revelan. Y pensé en mis compañeros soldados, hombres y mujeres, que habían muerto protegiendo algo en lo que creían, que habían hecho el sacrificio último porque entendían que algunas cosas importan más que la comodidad personal o la seguridad. 50,000 pesos habrían cambiado mi vida, pero no habrían cambiado quién soy. La mañana siguiente, llegué al trabajo para encontrar la atmósfera completamente transformada. Paloma no me miraba. La mandíbula de Ricardo estaba puesta en una línea dura, y Bruno no estaba por ningún lado. La policía aparentemente había visitado la noche anterior, haciendo preguntas sobre el atropello y fuga que había dejado a una abuela de 62 años en cuidados intensivos, con múltiples fracturas y hemorragia interna. Hemos decidido hacer algunos cambios a nuestro manejo del hogar, anunció Ricardo mientras yo preparaba su café matutino. Vamos a traer un servicio profesional. Tu último día será el próximo viernes. Sin explicación, sin liquidación, sin reconocimiento de los 8 meses que había pasado manteniendo su vida perfecta, funcionando sin problemas. Solo despido, entregado con la calidez emocional de un anuncio de reducción corporativa. Pero sentí algo inesperado. Alivio. Por 8 meses había estado viviendo en un compromiso moral, tomando dinero de gente cuyos valores me disgustaban, diciéndome a mí misma que era solo negocios. Ahora la decisión se estaba haciendo por mí y estaba agradecida. Entiendo, dije. Terminaré la semana. Esa tarde, mientras limpiaba el estudio de Ricardo, escuché una conversación telefónica que cambió todo. Estaba hablando con su abogado sobre el accidente, discutiendo estrategias para defender a Bruno, que iban mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Las declaraciones de testigos son inconsistentes, estaba diciendo Ricardo. Si podemos desacreditar al anciano que vio el carro saliendo de la escena, podríamos crear duda razonable. ¿Qué hay de su historial médico? ¿Alguna demencia, problemas de memoria que podamos explotar? Se me heló la sangre. No solo estaban tratando de encubrir el crimen de Bruno, estaban planeando destruir a un testigo anciano, atacar la credibilidad y capacidad mental de un hombre solo para proteger a un niño rico que no podía manejar las consecuencias de sus elecciones. Y la víctima, continuó Ricardo, ¿qué sabemos de ella? ¿Algún historial criminal, uso de drogas,
¿Algo que pudiera sugerir que ella tuvo la culpa? Señora Elena Vázquez, aprendí de los reportes de noticias que busqué después. 62 años, abuela de 4, trabajaba turnos dobles en un restaurante en la Roma Norte para ayudar a pagar la colegiatura universitaria de su nieta. Había estado cruzando la calle después de su turno de noche, cargando sopa sobrante para su vecina diabética, cuando el Porsche de Bruno se pasó un semáforo en rojo y la mandó volando 30 pies a través de la intersección. Todavía estaba en coma, su familia manteniendo vigilia junto a su cama, mientras los Mendoza contrataron investigadores privados para desenterrar tierra que pudiera cambiar la culpa hacia la víctima. Me di cuenta entonces de que no solo estaba trabajando para gente egoísta, estaba trabajando para monstruos morales, gente cuya riqueza los había aislado de las consecuencias tan completamente que habían perdido cualquier conexión con la decencia humana básica. Esa noche tomé una decisión que habría sorprendido a la muchacha de 20 años que se enlistó en el ejército, a la soldado de 30 años que sobrevivió Kuwait, o a la divorciada de 40 años que aprendió a vivir sola. Iba a contraatacar. Mi entrenamiento militar no solo me había enseñado sobre armas y tácticas, me había enseñado sobre reunir inteligencia, sobre paciencia, sobre esperar el momento correcto para atacar. Durante la siguiente semana, mientras terminaba mis deberes con la familia Mendoza, empecé a prestar atención a cosas que previamente había ignorado. Noté que Ricardo dejaba su computadora destrabada cuando iba al baño, su cuenta de email abierta y mostrando correspondencia con empresas fantasma en las Islas Caimán. Noté que Paloma mantenía registros detallados de sus donaciones caritativas, pequeñas cantidades que calificaban para deducciones fiscales mientras generaban publicidad positiva. Una fundación fraudulenta que existía solo en papel. Más importante, noté que guardaban copias físicas de documentos sensibles en el estudio de Ricardo, papeles que eran demasiado paranoicos para almacenar digitalmente donde los hackers pudieran encontrarlos. Documentos detallando pagos de soborno a oficiales municipales que habían aprobado sus permisos de construcción de hoteles. Documentos delineando planes para desalojar inquilinos ancianos de departamentos con renta controlada. Documentos probando que sus inversiones en energía renovable eran en realidad empresas fantasma diseñadas para cobrar subsidios gubernamentales mientras no producían energía limpia real. En mi último jueves, mientras todos estaban fuera del departamento, Ricardo en un almuerzo de negocios, Paloma en su cita de spa, Bruno presumiblemente reuniéndose con su equipo legal, hice copias de todo, no para vender o chantajear, sino para asegurar que la justicia tuviera una oportunidad de pelear. La mañana del viernes llegó gris y fría, el lago de Xochimilco agitándose con tormentas de octubre. Limpié el penthouse de los Mendoza una última vez, enorgulleciéndome de dejar todo perfecto. Mi entrenamiento militar me había enseñado a terminar fuerte, a dejar las cosas mejores de como las encontré, incluso cuando la gente a la que servía no merecía mi mejor esfuerzo. Al mediodía, Ricardo me entregó mi cheque final y una carta de terminación que citaba limitaciones presupuestarias como la razón de mi despido, sin mención de mi rechazo a mentir por Bruno, sin reconocimiento de que me estaban despidiendo por rechazarme a comprometer mi integridad. Solo lenguaje corporativo diseñado para protegerlos de cualquier desafío legal potencial. «Apreciamos tu servicio», dijo, las palabras huecas como promesas de campaña. Quise reírme. Servicio, como si limpiar sus excusados fuera equivalente a servir a mi país en combate, como si ser su empleada invisible fuera algo parecido al juramento que había tomado de proteger y defender la Constitución. En lugar de eso, asentí cortésmente. Reuní mis pocas pertenencias personales del closet de suministros que había usado como oficina improvisada y me dirigí al elevador de servicio una última vez. Pero no me fui con las manos vacías.
Metidas dentro de mi chaqueta estaban copias de documentos que interesarían a varias agencias diferentes de aplicación de la ley. Evidencia de fraude fiscal, soborno, intimidación de inquilinos y estafas de caridad. Evidencia de que la fortuna de la familia Mendoza estaba construida no solo sobre inversiones inteligentes y buen timing, sino sobre explotación sistemática de lagunas legales y actividad criminal directa. Había pasado 20 años en el ejército aprendiendo sobre honor y sacrificio y defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Ahora, a los 64, finalmente estaba lista para poner esas lecciones en práctica. La mañana siguiente, caminé a la oficina del FBI en Paseo de la Reforma y pedí hablar con alguien sobre crímenes financieros. El agente que me entrevistó, una mujer joven seria llamada Detective Rodríguez, escuchó mi historia con interés creciente. Cuando produje los documentos, sus ojos se ensancharon. «Señora Sullivan», dijo, «¿entiende lo que me está mostrando aquí?» «Sí, señora. Evidencia de crímenes federales cometidos por gente que piensa que su dinero los hace intocables». 3 meses después, las noticias estallaron. Ricardo Mendoza arrestado por cargos de evasión fiscal, soborno y operar caridades fraudulentas. Paloma Mendoza acusada de conspiración y lavado de dinero. Bruno Mendoza finalmente enfrentando cargos de asalto vehicular por el atropello y fuga que había dejado a la señora Vázquez con discapacidades permanentes. La investigación reveló un patrón de corrupción que se extendía años atrás, involucrando docenas de oficiales municipales, contratistas y socios de negocios. El imperio de la familia Mendoza, construido sobre ganancias de criptomonedas y especulación inmobiliaria, se desmoronó mientras agentes federales embargaron activos, congelaron cuentas y desenredaron la red de empresas fantasma que había escondido sus crímenes. Miré la cobertura noticiosa desde mi pequeño departamento en la Doctores, sintiendo algo que no había experimentado en años: satisfacción. No venganza, satisfacción. El conocimiento de que la justicia a veces funciona, que la verdad eventualmente sale a la superficie, que la gente ordinaria aún puede hacer una diferencia cuando se rehúsa a quedarse en silencio. La señora Vázquez se recuperó lo suficiente para asistir al juicio, caminando lentamente pero orgullosamente al estrado de testigos donde describió el accidente que había cambiado su vida para siempre. Bruno Mendoza, el niño rico consentido que nunca había enfrentado consecuencias reales, se quebró llorando mientras hablaba. El dinero de sus padres no pudo protegerlo del peso de lo que había hecho. El agente del FBI, que había manejado mi información, me envió una carta agradeciéndome mi cooperación y notando que mi historial de servicio militar había sido un factor en evaluar mi credibilidad como testigo. Por primera vez en años, alguien había visto mi pasado como un activo en lugar de una responsabilidad. Pero la validación más significativa vino de una fuente inesperada. La nieta de la señora Vázquez, María, me rastreó a través de redes sociales y me envió un mensaje que me trajo lágrimas a los ojos. «Gracias por defender a mi abuela cuando nadie más lo haría. Gracias por probar que todavía hay gente que se preocupa por lo correcto y lo incorrecto. Mi abuela siempre decía que los ángeles vienen en formas inesperadas. Tú fuiste el nuestro. Nunca me consideré un ángel. Solo era una conserje cansada y vieja que había llegado a un punto donde quedarse callada se sintió peor que hablar. Pero tal vez eso es lo que son los ángeles. Gente ordinaria que escoge hacer algo extraordinario cuando el momento lo demanda. Los meses después del arresto de la familia Mendoza fueron los más solitarios de mi vida, pero también los más pacíficos. Mi cuenta de ahorros estaba casi vacía.
Mis prospectos laborales estaban limitados por la edad y una investigación criminal que me había hecho radioactiva para las familias adineradas de la Ciudad de México. Pero por primera vez en décadas podía mirarme en el espejo sin sentirme avergonzada. Encontré trabajo en una pequeña oficina médica en la Roma Norte, limpiando salas de examinación y organizando closets de suministros por una fracción de lo que me pagaban los Mendoza. Pero la doctora Martínez me trataba con respeto, recordaba mi nombre, preguntaba sobre mis planes de fin de semana. El trabajo era honesto, el ambiente era ético y mi conciencia estaba clara. En Nochebuena, estaba caminando a casa de la clínica cuando una mujer se me acercó en la banqueta. Latina, más o menos de mi edad, caminando con bastón, pero moviéndose con determinación. ¿Es usted Margarita Sullivan?, preguntó. Sí, señora. Soy Elena Vázquez. Que nos paramos ahí en la nieve de diciembre. Dos mujeres que habían sido dañadas por el egoísmo de la misma familia rica. Dos supervivientes que habían encontrado la fuerza para seguir peleando. Quería agradecerle, dijo, por decir la verdad cuando fue difícil. Quería agradecerle a usted, respondí, por sobrevivir cuando habría sido más fácil rendirse. Hablamos por una hora en esa banqueta fría, compartiendo historias sobre nuestros nietos, nuestros miedos, nuestras esperanzas para el futuro. Ella también había sido limpiadora de casas, antes del accidente, trabajando para familias que la trataron tan mal como los Mendoza me habían tratado a mí. Ahora estaba empezando la universidad a los 62, estudiando trabajo social, determinada a ayudar a otras mujeres a encontrar sus voces. Somos más fuertes de lo que ellos piensan, dijo mientras nos preparábamos para separarnos. Somos más fuertes de lo que nosotras pensamos. Los juicios de la familia Mendoza duraron otros 6 meses. Ricardo consiguió 8 años en prisión federal, Paloma consiguió 5 y Bruno consiguió 3 años más, 10 años de libertad condicional, su licencia de manejar revocada permanentemente. Su fortuna, construida sobre décadas de crimen y corrupción, fue largamente incautada por el gobierno para pagar restitución a sus víctimas. Testifico en cada juicio, usando la mejor ropa que me podía permitir, diciendo la verdad simple y claramente. Los abogados defensores trataron de desacreditarme, sugerir que una conserje de 64 años no podía ser confiable para recordar documentos financieros complejos o entender arreglos empresariales sofisticados. Pero mi historial de servicio militar habló por sí mismo. 20 años de conducta ejemplar, múltiples recomendaciones por integridad bajo presión, un corazón púrpura ganado en combate real. El jurado miró a esta mujer de cabello gris en un vestido de tienda de descuento y vio a alguien que había probado su credibilidad de maneras que importaban. En el último día del juicio de Bruno, mientras se lo llevaban esposado para comenzar su sentencia, me miró a través de la sala del tribunal. Por solo un momento vi algo que no era arrogancia en sus ojos, tal vez remordimiento, tal vez solo miedo de cómo sería la prisión para un niño rico que nunca había enfrentado dificultades reales. No sentí simpatía por él, pero tampoco sentí odio. Solo una satisfacción sombría de que la señora Vázquez recibiría justicia, que otras víctimas potenciales serían protegidas, que el poder y el privilegio no habían sido suficientes para escapar las consecuencias de la crueldad deliberada. Después de que terminaron los juicios, hice algo que había estado planeando por meses. Manejé a Guadalajara para ver a mi hermana Carmen, quien había sido desalojada de su departamento por desarrolladores que habían usado tácticas similares al libro de jugadas de Ricardo Mendoza. No habíamos hablado en 2 años, no desde que había estado demasiado quebrada y orgullosa para ayudar cuando me había pedido un préstamo. Lo siento, le dije, sentada en su nueva cocina en el departamento a 40 minutos fuera de la ciudad. Siento no haber estado ahí cuando me necesitaste. «¿Estás aquí ahora?», dijo.
Eso es lo que importa. Pasamos una semana juntas, dos hermanas en sus 60, tratando de reconstruir lo que la pobreza y el orgullo habían dañado. Me contó sobre su nuevo trabajo en un centro comunitario, ayudando familias a navegar servicios sociales y asistencia de vivienda. Le conté sobre los juicios, sobre enfrentar a gente que pensó que su dinero los hacía intocables. Mamá estaría orgullosa, dijo Carmen, defendiendo lo que es correcto, incluso cuando te costó todo. De Guadalajara, manejé a Puebla para ver a mi hija Lisa por primera vez en 3 años. Estaba casada ahora, tenía 2 niños que nunca había conocido, toda una vida que me había perdido mientras trabajaba empleos que me mantenían demasiado ocupada y demasiado quebrada para visitar. La reunión fue incómoda al principio. 20 años de cumpleaños perdidos y promesas rotas no sanan de la noche a la mañana. Pero me presentó a mis nietos, Emma, 6, y Santiago, 4, y algo en mi corazón se agrietó abierto como un huevo. La abuela Maggie peleó contra los malos, les dijo Lisa cuando preguntaron sobre mi pasado. Era soldado y luego fue una heroína. No estoy segura sobre la parte de heroína. Los héroes hacen que las decisiones difíciles se vean fáciles, inspiran a otros a través de su valor y sacrificio. Yo era solo una mujer vieja terca que se había cansado de ser invisible, quien había llegado a un punto donde quedarse callada se sintió peor que hablar. Pero tal vez eso es heroico suficiente. Tal vez defender lo que es correcto, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando te cuesta todo, es el tipo de heroísmo que el mundo más necesita. Ahora, a los 65, estoy viviendo en una pequeña casita en Tepoztlán, Morelos, donde mi pensión militar y seguro social son suficientes para cubrir mis necesidades. Soy voluntaria en el hospital de veteranos local, ayudando a veteranos más jóvenes a navegar la burocracia, que puede ser tan desafiante como cualquier campo de batalla. Les leo a niños en la biblioteca, cuido un jardín que realmente me pertenece y duermo tranquila en las noches. A veces turistas visitan Tepoztlán para ver las casas históricas y tiendas de antigüedades, familias adineradas de la Ciudad de México buscando retiros de fin de semana en pueblos pintorescos. Cuando vienen al café donde tomo café la mayoría de las mañanas, los observo cuidadosamente, no con odio, sino con entendimiento. La mayoría de la gente rica no son criminales como los Mendoza. La mayoría son solo gente ordinaria que ha tenido suerte extraordinaria, que ha trabajado duro, pero también se ha beneficiado de ventajas que no se ganaron. Pero la riqueza te aísla de las consecuencias, y el aislamiento puede convertirse en aislamiento de las demandas morales, de vivir en una sociedad donde todos necesitan importar. El caso Mendoza se convirtió en un hito en enjuiciamientos federales de crímenes financieros, citado en revistas legales y cursos de ética empresarial. Su caída probó que incluso criminales sofisticados con recursos ilimitados podían ser llevados a la justicia cuando gente ordinaria encontraba el valor para decir la verdad al poder. Pero para mí, el resultado más importante fue personal. Por primera vez en mi vida adulta, había alineado mis acciones con mis valores, me había rehusado a comprometer mi integridad por seguridad financiera, había escogido la verdad sobre la comodidad. ¿Tomaría la misma decisión otra vez, sabiendo el costo? Dios sí, cada vez. La señora Vázquez me manda tarjetas navideñas desde la Ciudad de México, donde trabaja como defensora de víctimas, ayudando a otras familias a navegar el sistema de justicia criminal. Su nieta María se graduó de la universidad con un título en trabajo social, inspirada por la resistencia de su abuela y nuestra creencia compartida de que la gente ordinaria puede crear cambio extraordinario. El FBI mantiene mi información de contacto archivada, en caso de que necesiten mi testimonio para casos relacionados. La detective Rodríguez, quien ha sido promovida desde nuestro primer encuentro,
Me dijo que mi cooperación llevó a investigaciones de otras 12 familias adineradas participando en empresas criminales similares. Empezaste algo, dijo durante nuestra última conversación. La gente ya no tiene tanto miedo de salir adelante. Tal vez ese es mi legado real. No las medallas militares juntando polvo en mi cajón, no el corazón púrpura que gané en un desierto que la mayoría de los mexicanos han olvidado, sino la prueba de que la gente invisible importa, que las voces calladas aún pueden ser escuchadas cuando hablan la verdad. ¿Sabes lo que aprendí en mis 65 años de errores y victorias, compromisos y enfrentamientos? Aprendí que la integridad no se trata de ser perfecta, se trata de ser consistente. Se trata de tomar decisiones que se alineen con tus valores más profundos, incluso cuando esas decisiones son inconvenientes o costosas. Se trata de entender que algunas cosas importan más que la comodidad personal, que algunos principios valen la pena pelear sin importar las consecuencias. Aprendí que la fuerza no se trata de nunca caerse, se trata de levantarse cada vez. Se trata de sobrevivir en un mundo que a menudo trata a la gente ordinaria como desechable, mantener tu dignidad cuando otros tratan de quitártela. Más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. A los 64, finalmente encontré el valor para pelear contra gente que pensó que su riqueza los hacía intocables. A los 65, finalmente estoy viviendo una vida que honra los valores que mis padres me enseñaron y mi servicio militar protegió. Esto es lo que quiero que entiendas, donde quiera que estés, cualquier trabajo que estés trabajando, cualquier situación familiar que te esté desgastando. No eres tan impotente como piensas, no eres tan invisible como quieren que creas. Tu voz importa, tus decisiones importan, tu integridad importa. Los ricos y poderosos cuentan con que la gente ordinaria se quede callada, acepte el maltrato, priorice la seguridad sobre la justicia. Han construido sistemas diseñados para hacer que la resistencia parezca imposible, para convencer a los trabajadores de que hablar solo empeorará las cosas. Pero a veces, una persona rehusándose a quedarse en silencio puede tirar abajo un imperio construido sobre mentiras. A veces, un testigo diciendo la verdad puede proteger docenas de víctimas futuras. A veces, una conserje vieja, sin nada que perder, puede probar que la justicia no es solo para gente que puede permitirse abogados caros. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que escoger entre tus valores y tu seguridad? ¿Alguna vez has trabajado para gente que te trató como mueble, invisible, hasta que algo necesitaba limpiarse o arreglarse? ¿Alguna vez te has preguntado si hablar importaría, si alguien escucharía tu voz? Déjame contarte sobre Sara Chen, la guardia de seguridad del turno nocturno en Torre Reforma, que se convirtió en una aliada inesperada en mi pelea por la justicia. Sara había estado vigilando los elevadores y monitoreando las cámaras del edificio por 3 años, invisible para la mayoría de los inquilinos adinerados que pasaban su escritorio cada día. Pero Sara vio todo, incluyendo la noche que Bruno Mendoza se tambaleó al garaje a las 2:47 a.m., el parachoques delantero de su Porsche abollado, sus manos temblando mientras trataba de estacionarse derecho. Sara había revisado el video de seguridad 12 veces diferentes en las semanas después de mi confrontación con la familia Mendoza, estudiando la cara de Bruno, su ropa, el daño a su carro. Había apuntado la marca de tiempo, hecho notas sobre su comportamiento, guardado capturas de pantalla en su teléfono personal. Cuando comenzó la investigación del FBI, Sara fue la primera persona en presentarse con evidencia. Sabía que ese muchacho había lastimado a alguien, me dijo tomando café 6 meses después. Podía verlo en sus ojos, la manera en que seguía mirando sobre su hombro. La gente culpable no se puede esconder de las cámaras y no se pueden esconder de la conciencia, incluso la gente rica culpable.
El valor de Sara inspiró a otros. Miguel Santos, el valet que estacionaba carros en el garaje de Torre Reforma, recordó a Bruno gritándole que se callara la boca sobre el carro y amenazando con hacer que lo deportaran si le hablaba a alguien sobre lo que había visto. Miguel había estado en este país por 15 años, tenía 2 hijos nacidos aquí, trabajaba 60 horas a la semana para mantener a su familia. Pero el miedo a la deportación lo había mantenido en silencio hasta que Sara le mostró que hablar era más seguro que quedarse callado. «Usan nuestro miedo contra nosotros», explicó Miguel cuando lo conocí en el Tribunal Federal durante el juicio de Bruno. «Piensan que porque no somos ricos no merecemos la verdad. Pero, señora Sullivan, usted nos mostró que la verdad es más fuerte que el dinero. La verdad es más fuerte que el miedo». La fiscalía construyó su caso alrededor del testimonio de gente como Sara y Miguel y yo, gente trabajadora que había sido invisible para los Mendoza hasta que nos volvimos inconvenientes para sus crímenes. La defensa gastó millones tratando de desacreditarnos, contratando investigadores privados para escarbar en nuestras vidas personales, nuestros registros financieros, nuestros posts en redes sociales. Encontraron mis papeles de divorcio, trataron de pintarme como una exesposa amargada que tenía resentimiento contra familias exitosas. Descubrieron que la madre de Sara había sido tratada por depresión, sugiriendo que la enfermedad mental corría en su familia y afectaba su confiabilidad como testigo. Destaparon una multa de estacionamiento que Miguel nunca había pagado, implicando que alguien que no sigue las leyes de tráfico no puede ser confiable para decir la verdad sobre accidentes de tráfico. Pero el jurado vio a través de sus tácticas. Eran gente trabajadora ellos mismos, un maestro, un mecánico, una enfermera, un oficial de policía retirado, un gerente de tienda de abarrotes. Entendían lo que significaba necesitar tu trabajo, temer represalias, sentirse invisible en un mundo donde el dinero habla más fuerte que la verdad. Entendían que nuestra credibilidad venía no de la perfección, sino del valor de hablar, cuando hablar nos costaría todo. La condena de la familia Mendoza envió ondas de choque a través de las comunidades adineradas de la Ciudad de México. De repente, amas de casa y jardineros y guardias de seguridad no eran solo empleados invisibles, eran testigos potenciales de crímenes que las familias ricas pensaron que su dinero podía esconder. De repente, tratar a gente trabajadora con dignidad humana básica no era solo moralmente correcto, era legalmente prudente. La doctora Martínez, mi empleadora en la clínica médica de la Roma Norte, empezó un grupo de apoyo para trabajadores domésticos que habían presenciado crímenes financieros, pero tenían miedo de presentarse. El valor de Margarita dio permiso a otros para decir su verdad. Explicó a un reportero del Universal, probó que la gente ordinaria puede pelear corrupción extraordinaria y ganar. El grupo de apoyo se reunía cada jueves en la noche en la sala de espera de la clínica. Mujeres principalmente, con edades desde sus 20s hasta sus 70s, representando cada comunidad étnica de la Ciudad de México. Compartían historias que te hervirían la sangre y te romperían el corazón. Historias de robo de salarios, acoso sexual, amenazas de deportación, abuso físico y crímenes financieros que sus empleadores adinerados pensaron que eran demasiado estúpidas o demasiado asustadas para entender. Rosa Martínez había limpiado casas por 30 años y presenció al menos 6 familias diferentes, participando en fraude fiscal, lavado de dinero y estafas de seguro. «Hablo 4 idiomas», le dijo al grupo durante una de nuestras reuniones. «Tengo un título en contabilidad de Guatemala, pero me ven con un trapeador y piensan que no entiendo números». Jennifer Washington había trabajado como niñera para familias políticas que habían usado fondos de campaña para gastos personales.
alegando que la colegiatura privada de sus hijos y vacaciones familiares eran actividades políticas legítimas. Yo llevaba sus calendarios, dijo. Sabía la diferencia entre eventos de campaña y fiestas personales, pero se figuraron que no conocería las leyes que estaban rompiendo. María González había sido ama de llaves para un juez federal que había tomado sobornos de abogados defensores, programando sentencias más ligeras para clientes que podían permitirse pagar extra por tratamiento favorable. Escuché las llamadas telefónicas, susurró, aún con miedo incluso meses después del arresto del juez. Limpié la oficina donde contaba el dinero. ¿Pero quién iba a creer a una mujer que no habla inglés perfecto contra un juez federal? La historia de cada mujer era diferente, pero el patrón era el mismo. Gente adinerada cometiendo crímenes mientras asumían que sus empleados eran demasiado impotentes, demasiado asustados o demasiado invisibles para hacerlos responsables. Y por años esa suposición había sido correcta, hasta que no lo fue. El grupo de apoyo creció de 8 mujeres a más de 40 dentro de 6 meses. La doctora Martínez tuvo que mover nuestras reuniones al cuarto comunitario de la biblioteca local, después al sótano de la Iglesia Católica de Santa Teresa, cuando ni siquiera la biblioteca pudo acomodar nuestros números. Mujeres manejaron desde suburbios a través de toda la Ciudad de México, algunas trayendo sus hijas adultas o hermanas que habían tenido experiencias similares. Creamos una red informal de responsabilidad que se extendía a través de los vecindarios más ricos de la Ciudad de México. Mujeres que habían estado aisladas en sus experiencias individuales de maltrato, descubrieron que no estaban solas, no estaban locas, no eran impotentes. Juntas, desarrollamos estrategias para documentar actividades sospechosas, entender protecciones legales para denunciantes y conectar con agencias de aplicación de la ley que se especializaban en crimen de cuello blanco. El FBI estableció una línea directa dedicada para trabajadores domésticos reportando crímenes financieros. La detective Rodríguez, quien había sido promovida para dirigir la división de crimen de cuello blanco, parcialmente basada en su éxito con el caso Mendoza, me dijo que las llamadas a la línea directa aumentaron 400% en el año después de que nuestro grupo de apoyo empezó a hacer titulares. Tu historia cambió todo, me dijo durante uno de nuestros chequeos trimestrales. No solo para la aplicación de la ley, sino para gente trabajadora que finalmente se dio cuenta de que sus voces importan. Pero el cambio más profundo no fue en las estadísticas de aplicación de la ley o titulares de noticias, fue en las mujeres mismas. Rosa Martínez se inscribió en clases de inglés en el colegio comunitario, determinada a mejorar sus habilidades de idioma lo suficiente para testificar efectivamente si alguna vez presenciaba crímenes otra vez. Jennifer Washington empezó a estudiar ley criminal en línea, planeando convertirse en paralegal especializada en casos de defensa de cuello blanco. María González, a pesar de sus miedos, proporcionó testimonio que ayudó a condenar al juez federal corrupto y le ganó una recomendación del Departamento de Justicia. Éramos invisibles porque acordamos ser invisibles, explicó Rosa durante una de nuestras reuniones. Pero Margarita nos mostró que la gente invisible ve todo, y ver todo es poder. El grupo de apoyo evolucionó a algo más formal, la Coalición de Justicia de Trabajadores Domésticos. Hicimos lobby por protecciones legales más fuertes para empleados del hogar, mejor aplicación de leyes de salario y horas, y protecciones de denunciantes expandidas para trabajadores que reportan actividad criminal por sus empleadores. Nuestra victoria más grande vino 18 meses después de las condenas de los Mendoza, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasó la Ley de Protección de Trabajadores del Hogar. La ley
estableció nuevos requisitos para contratos escritos entre trabajadores domésticos y sus empleadores, creó penalidades por robo de salarios y represalias y proporcionó inmunidad legal para trabajadores que reportan actividad criminal de buena fe. El jefe de gobierno me invitó a la ceremonia de firma, reconociendo que la legislación había crecido del valor de trabajadores ordinarios que se rehusaron a aceptar injusticia extraordinaria. Parada en los escalones del Palacio de Gobierno, rodeada de mujeres que habían encontrado sus voces porque yo había encontrado la mía, sentí algo que nunca había experimentado durante mi servicio militar: la satisfacción de proteger gente que no podía protegerse a sí misma. Pero el trabajo no había terminado. El caso Mendoza había sido inusual porque sus crímenes eran tan extensivos y bien documentados, porque habían sido arrogantes suficientes para mantener registros escritos de sus actividades ilegales. La mayoría de familias adineradas eran más inteligentes, más cuidadosas, mejores, escondiendo su corrupción detrás de capas de abogados y contadores y empresas fantasma. Fue entonces que decidí escribir este libro, no solo para contar mi historia, sino para proporcionar una guía para otra gente trabajadora que se encuentra en situaciones similares. Cómo documentar actividades sospechosas sin romper la ley. Cómo protegerte de represalias mientras construyes un caso para aplicación de la ley. Cómo encontrar el valor para hablar cuando hablar te podría costar todo. El manuscrito del libro está sentado en mi mesa de cocina mientras grabo esta historia. 300 páginas de consejo práctico mezclado con reflexión personal. Mi agente literario. Sí, tengo un agente literario ahora, lo cual todavía me asombra. Piensa que podemos conseguir que se publique para la próxima primavera. El dinero del anticipo será suficiente para financiar la Coalición de Justicia de Trabajadores Domésticos por al menos 2 años. Nunca imaginé a los 64 que me convertiría en autora, activista, oradora pública viajando a conferencias y universidades por todo el país. Nunca imaginé que mi historia resonaría con gente que nunca había trabajado como ayuda doméstica, pero entendía lo que significaba sentirse invisible, impotente, aprovechado por gente con más dinero y estatus. El mes pasado, hablé en la Escuela de Negocios de Harvard a estudiantes de MBA estudiando ética corporativa. El profesor que me había invitado me presentó como prueba viviente de que el valor moral puede triunfar sobre el poder económico. Pero sentada en ese salón de clases, mirando caras jóvenes que me recordaron de Bruno Mendoza, estaba más interesada en plantar semillas de empatía que celebrar victorias. La mayoría de ustedes se volverán ricos, les dije. Algunos de ustedes se volverán muy ricos. Y cuando eso pase, tendrán empleados, amas de casa, jardineros, niñeras, guardias de seguridad, choferes, gente cuyos nombres podrían no recordar, cuyas historias podrían no pensar en preguntar. Quiero que recuerden esto. Esa gente ve todo. Entienden más de lo que piensan y merecen su respeto no porque algún día podrían testificar contra ustedes, sino porque son seres humanos cuya dignidad no depende de su saldo bancario. Un estudiante levantó su mano. Pero, señora Sullivan, ¿no espió esencialmente a sus empleadores? ¿No violó su privacidad y confianza? Me habían hecho esta pregunta docenas de veces por reporteros, fiscales, abogados defensores y críticos que pensaron que había cruzado una línea moral copiando esos documentos. Mi respuesta era siempre la misma. Violé su confianza en mi disposición a encubrir crímenes. Violé su expectativa de que me quedaría en silencio mientras lastimaban gente inocente. Si es el tipo de confianza y privacidad que quieren proteger, entonces sí, soy culpable de violarla. El cuarto se quedó callado por un momento. Luego otro estudiante preguntó, ¿lo haría otra vez? Cada vez, dije, y espero que ustedes también.
Los compromisos hablando generaron suficiente ingreso para permitirme reducir mi trabajo de limpieza, aunque todavía mantengo el trabajo en la clínica de la doctora Martínez. Me gusta la rutina, el trabajo físico, el recordatorio diario de dónde vine y por qué esta pelea importa. Además, la doctora Martínez se ha vuelto más que una empleadora. Se ha vuelto una amiga. Alguien que me trata como igual, a pesar de la diferencia en nuestra educación y estatus económico. ¿Sabes lo que aprendí de trabajar contigo? Me preguntó recientemente mientras reabastecíamos suministros en un cuarto de examinación. Aprendí que el carácter no está determinado por lo que estudiaste o cuánto dinero haces. Está determinado por lo que haces cuando eres probada. La mayoría de la gente nunca es realmente probada. Tú fuiste probada cada día por 8 meses y nunca comprometiste quién eres. Esa conversación me recordó algo que mi sargento de entrenamiento solía decir durante el entrenamiento básico. El ejército no construye carácter, lo revela. Trabajar para la familia Mendoza había revelado mi carácter también eventualmente. Solo me tomó más tiempo reconocer lo que estaba viendo. El aniversario de la condena de Bruno Mendoza cae la próxima semana. 3 años desde el accidente que empezó todo. La señora Vázquez y yo tenemos planes de encontrarnos en el cementerio donde visita la tumba de su marido cada mes. Quiere que lo conozca, dice, aunque él murió 5 años antes de que el manejar borracho de Bruno cambiara su vida para siempre. A Eduardo le habrías caído bien, me dijo la Navidad pasada. Siempre decía que la mejor gente es la que sabe lo que significa sufrir, quien usa su sufrimiento para prevenir el sufrimiento de otra gente. Eso es lo que hiciste, Margarita. Usaste tu dolor para proteger al resto de nosotros. Pienso en Eduardo Vázquez a veces, un hombre que nunca conocí, que trabajó construcción por 40 años, crió 4 hijos y murió de un ataque al corazón mientras ayudaba a su vecino reparar un techo goteando. Un buen hombre cuya viuda fue casi matada por un niño rico consentido que pensó que su dinero lo hacía intocable. Un buen hombre cuya nieta ahora está estudiando para convertirse en trabajadora social porque fue inspirada por la pelea de su abuela por la justicia. Los efectos ondulantes del valor moral se extienden más lejos de lo que podemos imaginar. La nieta de Elena Vázquez, María, no solo quiere ser trabajadora social, quiere especializarse en ayudar a trabajadores domésticos navegar el sistema legal. Sara Chen, la guardia de seguridad que proporcionó testimonio crucial en el caso Mendoza, está estudiando justicia criminal en la noche mientras trabaja a tiempo completo, determinada a convertirse en detective de policía enfocada en crimen de cuello blanco. Miguel Santos, el valet que testificó sobre el comportamiento amenazante de Bruno, usó su parte de los fondos de protección de testigo para traer a sus padres de El Salvador a México. La señora Sullivan probó que la verdad es más fuerte que el miedo. Me dijo en la ceremonia de ciudadanía de sus padres el año pasado. Quiero que mis hijos crezcan en un país donde eso sea siempre verdad. Los activos confiscados de la familia Mendoza financiaron un programa de compensación de víctimas que ayudó a docenas de familias que habían sido dañadas por sus crímenes. Los inquilinos ancianos que habían sido desalojados de departamentos con renta controlada recibieron arreglos que les permitieron encontrar nueva vivienda. Los dueños de pequeños negocios que habían sido estafados por contratos fraudulentos recuperaron su dinero con interés. La señora Vázquez recibió suficiente compensación para dejar de trabajar turnos dobles en el restaurante, permitiéndole enfocarse en su recuperación y su trabajo de defensoría. Pero el dinero no pudo deshacer todo el daño. La señora Vázquez todavía camina con bastón, todavía experimenta dolor crónico, todavía tiene pesadillas sobre el sonido de frenos chillando que llegaron demasiado tarde.
El testigo anciano que la familia Mendoza trató de desacreditar murió 6 meses después del juicio, su familia convencida de que el estrés de la investigación aceleró su deterioro. Las 3 familias desalojadas de sus casas para dar lugar a condos de lujo nunca recuperaron completamente su sentido de seguridad, a pesar de los arreglos financieros. Eso es lo que los criminales ricos nunca entienden sobre el daño que causan. El dinero puede compensar por pérdidas financieras, pero no puede restaurar confianza, no puede sanar trauma, no puede devolver los años de vida perdidos al miedo y desplazamiento y lesión física. La riqueza de la familia Mendoza los había aislado de entender el costo completo de sus decisiones, hasta que fue demasiado tarde para tomar decisiones diferentes. Ricardo Mendoza será elegible para libertad condicional en 5 años. Sus abogados ya han archivado 3 apelaciones, alegando mala conducta fiscal, representación defensiva inadecuada y prejuicio judicial. Paloma Mendoza fue liberada después de servir 3 años de su sentencia de 5 años, recompensada por buen comportamiento y cooperación con investigaciones en curso de otras familias adineradas, actividades criminales. Bruno Mendoza completó su sentencia de prisión el mes pasado y está viviendo en una casa de readaptación en Guadalajara, participando en un programa de tratamiento de alcohol y asistiendo a clases de colegio comunitario pagadas por un fondo fiduciario que su abogado logró proteger de la confiscación de activos. ¿Creo que aprendieron algo de su experiencia? No estoy segura. La gente que crece adinerada a menudo desarrolla una relación diferente con las consecuencias que el resto de nosotros. Aprenden que el dinero puede resolver la mayoría de problemas, que los abogados pueden hacer que la mayoría de problemas desaparezcan, que el estatus social puede protegerte de los peores resultados. Incluso la prisión podría no enseñar lecciones a gente que nunca ha tenido que vivir con las consecuencias permanentes de sus decisiones. Pero he aprendido algo también. Mi responsabilidad no es asegurar que otra gente aprenda las lecciones correctas. Mi responsabilidad es seguir tratando de enseñar esas lecciones, seguir hablando cuando presencio injusticia, seguir apoyando a otra gente que encuentra el valor para pelear contra la corrupción y el abuso. La Coalición de Justicia de Trabajadores Domésticos ahora tiene capítulos en 12 estados y ha ayudado a pasar legislación similar, protegiendo los derechos de empleados del hogar en California, Nueva York y Massachusetts. Estamos trabajando en un proyecto de ley federal que extendería protecciones de denunciantes a todos los trabajadores domésticos y crearía una base de datos nacional para reportar robo de salarios y actividad criminal por empleadores del hogar. El mes pasado recibí una carta de una mujer joven en Houston, cuya familia había empleado a su abuela como ama de casa por 20 años. Mi abuela nunca habló sobre su trabajo, escribió, pero después de leer sobre tu historia, me contó sobre cosas que presenció, crímenes financieros, violencia doméstica, abuso infantil, que tenía demasiado miedo reportar. Tiene 83 años ahora. Demasiado vieja para buscar justicia para sí misma, pero quiere que sepas que tu valor le dio permiso para finalmente contarle a alguien lo que vio. Cartas como esta llegan cada semana, de trabajadores domésticos por todo el país que han encontrado la fuerza para hablar sobre crímenes que han presenciado, de empleadores que han examinado su propio tratamiento de ayuda del hogar y han hecho cambios, de oficiales de aplicación de la ley que han sido inspirados a tomar el crimen de cuello blanco más en serio debido al caso Mendoza. La carta más conmovedora vino de una mujer en Seattle, cuyo hijo adolescente fue matado por un conductor borracho de una familia adinerada. Los padres del conductor contrataron abogados caros e investigadores privados para culpar a mi hijo por su propia muerte, escribió. Pero recordé tu historia y encontré trabajadores domésticos que habían presenciado los crímenes de la familia.
La investigación del FBI, que empezó con tu inspiración, reveló evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de caridad. La familia del conductor perdió su fortuna y el asesino de mi hijo no pudo permitirse abogados caros para su apelación. Está sirviendo su sentencia completa porque probaste que las voces de gente trabajadora importan. Ahora está empezando su propia organización para conectar familias de víctimas de conductores borrachos con trabajadores domésticos que podrían haber presenciado actividad criminal relacionada por las familias de los perpetradores. La red que está construyendo se extiende 6 estados y ya ha proporcionado evidencia que ayudó a condenar 4 conductores borrachos adinerados diferentes cuyos casos se dirigían hacia arreglos de culpa o absoluciones. Esto es lo que nunca esperé cuando decidí hablar sobre el atropello y fuga de Bruno Mendoza, el efecto exponencial de escoger valor sobre comodidad. Cada persona que encuentra la fuerza para decir su verdad hace más fácil para la próxima persona hablar. Cada condena de un criminal adinerado prueba a otra gente trabajadora que el sistema puede funcionar. A veces, si suficiente gente ordinaria se rehúsa a quedarse en silencio. Tengo 70 años ahora, 5 años mayor, y espero que 5 años más sabia que la mujer que primero agarró la garganta de Ricardo Mendoza. Mi cabello está completamente gris. Mi artritis hace el trabajo de limpieza más difícil, pero mi voz es más fuerte de lo que jamás ha sido. Hablo en conferencias, testifico ante comités legislativos, proporciono consultoría a agencias de aplicación de la ley investigando crimen de cuello blanco. El próximo mes estoy volando a Washington, D.C. para reunirme con senadores que están considerando un proyecto de ley federal de derechos de trabajadores domésticos. La reunión fue arreglada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien leyó mi historia y me invitó a testificar ante el subcomité de casa sobre disparidad económica y equidad en crecimiento. Tu caso prueba que la gente que limpia nuestras oficinas y cría nuestros hijos y asegura nuestros edificios son a menudo los únicos testigos de crímenes que de otra manera quedarían sin castigo, me dijo durante nuestra llamada telefónica preliminar. Necesitamos protegerlos, no solo porque es moralmente correcto, sino porque a menudo son los únicos que pueden proteger al resto de nosotros de criminales adinerados que piensan que el dinero los hace intocables. La legislación federal crearía nuevas protecciones legales para todos los trabajadores del hogar, no solo aquellos que presencian crímenes. Contratos escritos obligatorios, protección de represalias, acceso a beneficios de desempleo, el derecho a organizarse colectivamente para mejores condiciones de trabajo. También establecería una oficina federal para investigar crímenes reportados por trabajadores domésticos y coordinar con aplicación de la ley estatal y local para asegurar que esos casos reciban atención apropiada. El proyecto de ley enfrenta oposición de constituyentes adinerados que argumentan que regular el empleo del hogar sería una carga para familias que dependen de ayuda doméstica. Pero he aprendido algo sobre oposición política en los últimos 5 años. La gente adinerada está acostumbrada a salirse con la suya a través de lobby silencioso y contribuciones de campaña. No están acostumbrados a debates públicos donde sus oponentes tienen historias personales que resuenan con familias trabajadoras. Pueden contratar lobbyistas caros para argumentar que la protección de trabajadores domésticos daña la economía. Pero no pueden contratar a nadie para argumentar contra Rosa Martínez, quien trabajó sin un contrato escrito para 8 familias y nunca recibió pago de horas extra a pesar de trabajar 70 horas a la semana. No pueden contratar a nadie para argumentar contra Jennifer Washington, quien presenció violaciones de financiamiento de campaña, pero se quedó en silencio por 3 años porque necesitaba seguro de salud para su hija diabética. Las audiencias del Congreso
serán mi plataforma más grande hasta ahora para contar esta historia, para explicar por qué los derechos de trabajadores domésticos no se tratan solo de ley laboral, se tratan de la democracia misma. Cuando gente trabajadora tiene demasiado miedo para reportar crímenes cometidos por sus empleadores adinerados, cuando la inseguridad económica fuerza a ciudadanos ordinarios a convertirse en cómplices de corrupción, nuestro sistema entero de justicia se ve comprometido. Pero sigo regresando a la dimensión personal de esta pelea, a las caras individuales e historias que me motivaron a hablar en primer lugar. La señora Elena Vázquez, quien convirtió su trauma en defensoría para otras víctimas de conductores borrachos. María Santos, cuyo valor de madre la inspiró a convertirse en trabajadora social. Sara Chen, cuyas habilidades agudas de observación y valor moral probaron que los guardias de seguridad ven todo, entienden todo y merecen respeto por su papel en mantener comunidades seguras. Estas mujeres no empezaron como activistas o defensoras o reformadoras. Empezaron como gente trabajadora que estaba cansada de ser invisible, cansada de ser aprovechada, cansada de ver gente adinerada escapar consecuencias por comportamiento que metería a gente ordinaria en la cárcel. Encontraron sus voces porque alguien, en este caso yo, les había mostrado que era posible hablar y sobrevivir, posible pelear y ganar. Eso es lo que quiero que entiendas si estás escuchando esta historia mientras trabajas un turno de noche en algún lugar, mientras limpias la casa u oficina o edificio de alguien más, mientras cuidas a los hijos o padres o negocio de alguien más. No eres tan impotente como piensas. Tu voz importa más de lo que sabes. Tu valor, cuando lo encuentres, inspirará valor en otros. Los ricos y poderosos cuentan con tu silencio, tu miedo, tu inseguridad económica. Han construido sus imperios sobre la suposición de que gente trabajadora siempre escogerá sobrevivencia sobre justicia, comodidad sobre confrontación, mantener tu trabajo sobre mantener tu integridad. A veces ese cálculo es correcto. A veces el costo de hablar realmente es demasiado alto, las consecuencias demasiado severas, la probabilidad de éxito demasiado pequeña. No juzgo a nadie que toma la decisión difícil de quedarse en silencio cuando quedarse en silencio significa mantener comida en la mesa y un techo sobre las cabezas de su familia. Pero a veces, más seguido de lo que podrías pensar, hablar es más seguro que quedarse en silencio. A veces la gente que estás protegiendo no merece protección. A veces los crímenes que estás presenciando son suficientemente serios que tu testimonio puede prevenir víctimas futuras. A veces tu voz, combinada con otras voces, puede tirar abajo empresas criminales enteras construidas sobre la suposición de que gente trabajadora no importa. ¿Cómo sabes cuándo ha llegado ese momento? ¿Cómo reconoces la diferencia entre maltrato ordinario en el lugar de trabajo y comportamiento criminal que demanda valor moral? Empieza confiando en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Si el comportamiento de tu empleador te incomoda, probablemente hay una buena razón. Si te encuentras pensando, esto no puede ser legal, probablemente no es legal. Documenta todo lo que puedas documentar de manera segura. Fechas, tiempos, conversaciones, registros financieros que observas mientras limpias u organizas. Mantén tus notas en casa, no en el trabajo. Usa tu teléfono personal para tomar fotos, no tu teléfono de trabajo. Construye un registro que aplicación de la ley pueda usar, pero constrúyelo cuidadosamente y protégete a ti misma. Encuentra aliados entre tus compañeros de trabajo, otros empleados del hogar, cualquier otra persona que podría haber presenciado comportamiento similar. Las empresas criminales rara vez limitan sus crímenes a una víctima o un testigo empleado. Casi siempre hay otra gente que ha visto piezas del rompecabezas.
Investiga las protecciones legales disponibles para ti. Leyes de denunciantes, estatutos de protección de trabajadores, políticas de inmigración que protegen testigos de crímenes sin importar su estatus legal. Muchos trabajadores no reportan crímenes porque no entienden sus derechos, no saben sobre las protecciones que existen para ayudar gente en su situación. Conéctate con organizaciones que apoyan trabajadores domésticos, trabajadores inmigrantes, trabajadores de salario bajo. No tienes que pelear sola y no tienes que descifrar el sistema legal por ti misma. Hay gente y organizaciones cuya misión entera es ayudar trabajadores en exactamente tu situación. Más importante, recuerda que hablar no se trata solo del crimen inmediato que has presenciado. Se trata del patrón de comportamiento que ese crimen representa, las víctimas futuras que podrías proteger, el mensaje que envías a otros criminales adinerados que piensan que su dinero los hace intocables. Cuando decidí reportar los crímenes de la familia Mendoza, no solo estaba buscando justicia para la señora Elena Vázquez, aunque sus lesiones ciertamente eran motivación suficiente. También estaba pensando en todos los otros inquilinos ancianos que podrían ser desalojados, todos los otros dueños de pequeños negocios que podrían ser estafados, todas las otras familias que podrían ser lastimadas por conductores borrachos cuyos padres podían permitirse abogados caros. Una voz diciendo la verdad al poder puede parecer pequeña, insignificante, fácilmente ignorada o desestimada. Pero cuando esa voz es escuchada, cuando ese testimonio lleva a justicia, cuando ese valor inspira a otros a encontrar sus propias voces, el impacto se extiende como ondas en un estanque. El caso Mendoza generó docenas de investigaciones imitadoras por todo el país. La Coalición de Justicia de Trabajadores Domésticos ha ayudado a pasar legislación protegiendo empleados del hogar en 12 estados. La División de Crimen de Cuello Blanco del FBI ha recibido más de 3.000 pistas de trabajadores domésticos en los 5 años desde la condena de Bruno Mendoza, llevando a enjuiciamientos que han recuperado cientos de millones de pesos en activos robados y prevenido incontables crímenes futuros. Pero el impacto más importante sigue siendo individual y personal. Cada trabajador doméstico que encuentra el valor para reportar robo de salarios o actividad criminal por su empleador. Cada familia que cambia cómo trata a su ayuda del hogar después de aprender sobre derechos de trabajadores. Cada persona adinerada que piensa 2 veces antes de cometer crímenes porque recuerdan que alguien siempre está viendo, alguien siempre está escuchando y las voces de gente trabajadora importan. Lo que me trae a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés escuchando esta historia, ¿cuál es la decisión que estás enfrentando que requiere valor moral? ¿Cuál es la injusticia que estás presenciando que necesita una voz? ¿Cuál es el crimen, o corrupción, o abuso de poder que estás únicamente posicionada para exponer? Tal vez no eres trabajador doméstico. Tal vez eres guardia de seguridad que ha visto crímenes financieros, un trabajador de hospital que ha presenciado fraude de seguros, o un empleado de tienda que ha observado robo de salarios. Tal vez eres contratista a quien le han pedido cortar esquinas que violan códigos de construcción, tenedor de libros a quien le han dicho que falsifique registros, o chofer a quien le han instruido transportar carga sospechosa. La industria específica no importa. El principio sigue siendo el mismo. Gente trabajadora ordinaria son a menudo los únicos testigos de crímenes extraordinarios. Y las voces de gente trabajadora, cuando encuentran el valor para hablar, pueden traer justicia que abogados caros y conexiones políticas no pueden prevenir. Pasé 20 años en el ejército aprendiendo sobre honor, deber y servicio a algo más grande que yo misma. Pero tomó hasta que tenía 64 años, trabajando como conserje para una familia que me trataba como mueble invisible,
para verdaderamente entender lo que esos conceptos significaban en vida civil. Honor no se trata de medallas o recomendaciones. Se trata de hacer decisiones que se alinean con tus valores más profundos, sin importar el costo. Deber no se trata de seguir órdenes, se trata de proteger gente que no se puede proteger a sí misma, incluso cuando esa gente son extraños. Servicio no se trata de usar un uniforme. Se trata de usar cualquier poder que tengas, sin importar lo pequeño, para hacer el mundo un poco más justo. Tienes más poder de lo que piensas. Tu voz lleva más peso de lo que sabes. Tu valor, cuando lo encuentres, inspirará valor en otros. No dejes que nadie te convenza de que gente trabajadora no importa, que voces ordinarias no valen la pena escuchar, que inseguridad económica te descalifica de demandar justicia. Los ricos y poderosos necesitan gente ordinaria para hacer su trabajo, limpiar sus casas, criar sus hijos, asegurar sus edificios, manejar su dinero. Esa necesidad te da acceso a información, te da la habilidad de presenciar sus crímenes, te da la oportunidad de decir la verdad al poder cuando llegue el momento. Estarás lista cuando llegue ese momento. Tendrás el valor para escoger justicia sobre seguridad laboral, verdad sobre comodidad, proteger víctimas futuras sobre proteger tu propia estabilidad financiera. No puedo responder esas preguntas por ti. Solo puedo decirte que el costo de hablar, en mi experiencia, fue mucho menor que el costo de quedarse en silencio. Solo puedo prometerte que eres más fuerte y más capaz de lo que piensas, que apoyo existe cuando lo necesitas, que gente ordinaria realmente puede cambiar el mundo cuando se rehúsan a aceptar injusticia extraordinaria. La historia que te he contado hoy empezó con manos alrededor de mi garganta, con un momento de intimidación física diseñada para recordarme mi lugar en la jerarquía social. Termina con esas mismas manos escribiendo testimonio que tiró abajo un imperio criminal, escribiendo legislación que protege trabajadores vulnerables y extendiéndose para ayudar a otra gente a encontrar sus propias voces. Esa transformación no pasó de la noche a la mañana, y no pasó sin costo, pero pasó porque finalmente entendí que ser invisible era una decisión, que ser impotente era una ilusión, y que el silencio frente a la injusticia te hace cómplice de esa injusticia. No tienes que ser veterana para encontrar valor. No tienes que ser excepcional para hacer una diferencia extraordinaria. Solo tienes que estar lo suficientemente cansada de ser tratada mal, lo suficientemente disgustada por lo que estás presenciando, y lo suficientemente esperanzada para creer que hablar realmente podría importar. Sí importa. Tú importas. Tu voz tiene poder. Tu integridad tiene valor. Y tu valor puede cambiar más de lo que imaginas. Comparte tu historia en los comentarios abajo. Cuéntanos sobre una vez que defendiste lo que era correcto, incluso cuando fue difícil. Cuéntanos sobre alguien que creyó en ti cuando no podías creer en ti misma. Cuéntanos sobre el momento que te diste cuenta de que tu voz tenía poder. Si esta historia te conmovió, por favor dale like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra gente que trabaja duro detrás de escenas, que da su mejor esfuerzo a familias y empleadores que rara vez dicen gracias. Para continuar este viaje de encontrar fuerza en las historias que importan, hemos creado un podcast especial con relatos igual de emocionalmente poderosos. Puedes encontrarlo aquí, a la izquierda. Gracias por escuchar mi historia, por creer que la voz de una conserje vieja valía la pena escuchar. Te veo en la próxima historia, donde seguiremos explorando el valor que se requiere para defender lo que es correcto, sin importar el costo. Hasta entonces, recuerda, eres más fuerte de lo que ellos piensan y eres más fuerte de lo que tú piensas. Tu integridad no está en venta, tu dignidad no es negociable y tu voz tiene el poder de cambiar el mundo, una verdad a la vez.